Muy buenas a todos, este es cuarto capítulo, mejor dicho, con el Juega al Águila, este programa patrocinado por Centro Anima. Y hoy estamos con un exjugador del Águila muy especial para nosotros, también para la historia que ha tenido y para la trayectoria reciente del Águila, muy importante. También la categoría en la que está el Águila es también gracias a este hombre, a Góngora. Muy buena, Góngora, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues nada, Eh, aquí estamos a charlar un ratito y a pasarlo bien hablando de fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Claro, al final, pues que Góngora no es historia viva y no solo del Águila, sino de la categoría de Segunda B, también con su experiencia en Segunda División. Vamos a recorrerlo todo desde su punto de vista, que seguro que es maravilloso. Al final, pues, la primera pregunta que hacemos todos los invitados, Góngora, ¿quién es Góngora? ¿Cómo empieza a jugar al fútbol? ¿Cómo es eso? Bueno, pues al final, pues como todo niño, desde bien pequeño, pues empecé jugando en mi pueblo, en Fuengirola, en Málaga, y nada, pues disfrutando con los amigos, siempre lo mismo y creciendo, creciendo, creciendo. Al final, pues veía que sí que podía y bueno, llegamos a la categoría de juvenil. Hicimos una buena campaña en División de Honor, en juvenil, y ya recibí la llamada del Betis, mi equipo del alma, y claro, no lo dudé ni un instante. Entonces, pues me fui a Sevilla un par de añitos, la verdad que los recuerdo con una emoción tremenda, porque coincidí con gente, con gente que veía el día a día, que eran mis ídolos, pues Joaquín, Capi, Juanito, era una pasada estar con ellos, compartir vestuario con ellos. Y nada, ahí pasé 2 años muy buenos y a partir de ahí pues una larga trayectoria que supongo que la repasaremos para que todo el mundo lo sepa. Claro, imagino que tu etapa en el Betis fue en juveniles, ¿no? Sí, fue juveniles y el siguiente año en el filial, pero bueno, la verdad que tuve la suerte de poder estar entrenando a diario con el primer equipo y en primera división, y eso lo recuerdo pues como he dicho antes, con una emoción increíble. Imagino que eso aceleraría el proceso de futbolista, ¿no? Al final entrenar con gente de esa calidad para luego dar el salto a Segunda B por primera vez siendo muy, muy, muy jovencito con el Marbella, ¿no? ¿Qué tal ese año, un temporadón que hiciste jugando 35 partidos con 20 años, creo? Que curiosamente Sí, al final jugaste, si no me equivoco, un playoff de ascenso contra el Lorca. ¿Cómo fue ese año? exacto, pues un año, pues mi primer año en segunda vez como ya contrastado como titular, la verdad que era el más joven de la plantilla y fue espectacular. La verdad que era un equipo preparado para competir, pero nunca pensábamos que íbamos a estar tan arriba y al final pues quedamos cuartos. Jugamos un playoff ascenso con el Lorca, que el Lorca era un equipo fuertísimo de aquella, que recuerdo enfrentarme a Jorge Perona, que ahora es amigo. Había jugadores, Manu Bustos, si no recuerdo mal, jugadores buenísimos ese año y no tuvimos la suerte de pasar, pero fue un año, mi primer año en segunda vez fue muy bueno y lo recuerdo y le tengo un cariño especial a Marbella por la oportunidad que me dio. De hecho, Juan, en esa temporada, acabar jugando contra el Lorca, imagino que te sirvió un poco de trampolín para el siguiente año llegar al Murcia Imperial, ¿no? ¿Cómo fue ese fichaje de cambiar tierra en Andalucía, tanto Málaga, para venirte aquí a Murcia? ¿Cómo fue eso? Pues ese verano recibí la verdad que bastantes llamadas. Al final, pues un chico joven, lateral izquierdo, playoff ascenso, y es verdad que recibí muchas llamadas y bueno, el Murcia me convenció porque me presentaba un proyecto muy bueno, 2 temporadas, la primera en el filial en segunda vez y la segunda en el primer equipo, que estuviera en la categoría que estuviera, y fue una pena que el primer equipo bajó a segunda vez ese año. Entonces, pues bueno, eché un año muy bueno en el filial, luego subí al primer equipo en la misma categoría en segunda vez y conseguí un ascenso a segunda A que la verdad que fue un año muy bueno. Es verdad que ese año a nivel individual no jugué mucho porque tuve una lesión grave, pero a nivel colectivo fue un año espectacular porque aprendí mucho de jugadores muy veteranos, muy contrastados y con
con una carrera increíble como Richie, que es una leyenda de Murcia. Ahí hay Óscar Sánchez, hay jugadores que con los que compartí vestuario, que aprendí mucho de ellos y me ha servido mucho de cara a mi carrera. Bueno, al final imagino que no sería fácil salir de Málaga siendo tan joven, también por el tema familiar y demás. Y bueno, pues acabar en Murcia también a tantas horas de Málaga hubiese sido difícil, pero sí que es cierto que, como tú dices, al presentarte un proyecto tan pues, por lo menos ilusionante en cuanto a nombre, porque el Murcia en esa época sobre todo era un equipo que iba hacia abajo, pero sí que es cierto que tenía un prestigio y unos nombres en su equipo de otra categoría, una categoría superior, porque hablamos de nombres como que a día de hoy sigue marcando goles, Quique García, que estaba en el primer equipo. Isaac, Iván Amaya, Por también estaba Dani supuesto. Aquino por ahí, ¿no? Al final, equipo También, que, también. equipo que en el tuviste en ese segundo año que fue también bastante ambicioso. ¿Cómo fue ese segundo año en el primer equipo del Murcia y en segunda B también? Pues fue bueno, fue bueno. La pena fue lo que te comentaba antes, la lesión esta que tuve que me lastró un poco ahí, que la verdad que me jodió bastante, pero bueno, al final compartí vestuario con grandes jugadores. De hecho, Quique García, Dani Aquino, que todavía siguen jugando, el propio Richie, Oscar Sánchez, Alberto Cifuentes, el portero también. La verdad que había un vestuario bueno. Chando, que ahora es delegado del Mallorca también, lo recuerdo. La verdad que lo pasé muy bien y a nivel colectivo quedamos primero, ascendimos contra el Lugo. Me acuerdo que ascendimos en casa del Lugo y fue un partido tremendo y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de ese año en segunda vez. Primer ascenso de Góngora y el año siguiente volvería a tu tierra, a Cádiz, que empezaría lo que he estado viendo, tu idilio bonito con la Copa del Rey también ese año, ¿verdad? En la temporada 11-12, más cerquita de tu tierra, que el Cádiz, pues en esos años no, Sí, no es lo que, no es lo que es hoy día, que está colindando la primera con la segunda división, pero en este año fue en segunda B. Ya te digo, esta temporada ya uh-huh. jugaste contra un equipo de primera división, en este caso fue el Valencia en Copa del Rey, ¿no? Eres como Vanega, Soldado. Exacto. Recuerdo bien esa eliminatoria. En la ida empatamos 0-0 y en la vuelta, verdad que sí que perdimos 4-0. El Valencia tenía un equipo, era un equipo Valencia de Champions, era un equipo tremendo. Creo, si no Estaba recuerdo Emery. mal, que Emery era el entrenador. Exacto. Sí, era Emery. Y bueno, fue una experiencia bonita en la Copa y luego pues en Liga el Cádiz tenía un proyecto muy ambicioso, que firmó jugadores muy buenos, quedamos primeros también. Yo es que siempre he tenido la ilusión de jugar en el Cádiz, desde la primera vez que fui al Carranza dije que algún día tenía que jugar al Cádiz y mira, la primera oportunidad que se me presentó pues me marché. Entonces pues agradezco haber estado allí porque allí hay gente maravillosa y no tuve la suerte de ascender porque es verdad que quedamos primero y nos volvió a tocar Lugo por segundo año consecutivo para Mm. mí. Pues nos tocó el Lugo en la última eliminatoria y en los penaltis pues no tuvimos la fortuna de subir y al final pues fue una espina clavada que tengo ahí a día de hoy todavía. La verdad es que no te han temblado las piernas durante tu carrera, es decir, has jugado desde muy jovencito en campos con plantillas bastante potentes y en equipos bastante consagrados, que eso requiere también una presión por parte de la afición y objetivos por parte del club, que al final para alguien que es tan joven, que al final no está en su casa, que sale para allá, sale para acá, al final a ti no te ha pesado eso. Imagino que la ilusión de dedicarte al fútbol y sacar todo lo que tienes, pues tiene algo que ver en eso. Sí, al final siempre he tratado de disfrutar lo máximo posible. Al final es mi trabajo, bueno, era hasta hace poco mi trabajo, pero era mi hobby. Entonces, pues siempre intentaba hacerlo con ilusión, siempre disfrutando, como siempre me ha dicho mi padre, siempre tú disfrutas del día a día, de los entrenamientos, los compañeros, de cada partido. Y al final te vas dando cuenta que te vas haciendo mayor y quizás realmente eso es lo más importante del fútbol. Al final los amigos que dejas por el camino, los partidos que recuerdas siempre, que son al final los más bonitos y los más malos, que eso se recuerda siempre, y la experiencia al final, pues yo para mí siempre he tratado de disfrutar al máximo cada momento, exprimirlo siempre con mucha ilusión y con la ilusión pues de un niño que siempre me he visto reflejado, pues en este caso en ahora mí, un niño que tengo yo con 10 años. Lo veo Claro. yo reflejado en él todo lo que yo he vivido durante mi carrera.
Al final, Góngora, que él ha pasado por campos súper complicados que a día de hoy se llenan de gente. Imagino que también el Carranza, por ejemplo, que tú decías, a pesar de estar en segunda B, estaban súper apoyados porque es un equipo que al que siempre van a animarlo, esté en la división en la que esté. ¿Cómo fue pisar ese campo tan prestigioso? El Cádiz, de verdad que el que no haya estado allí no lo sabe, el Cádiz es especial. El Cádiz, en Cádiz, la gente del Cádiz, o sea, allí íbamos a entrenar por la mañana y iban los niños andando al colegio, iban con camisetas del Cádiz. O sea, Madrid-Barcelona fuera nada. La gente es de Cádiz, eso es algo muy, muy bonito, de verdad. Y yo, la primera vez que fui a jugar ese campo, que fue con el Marbella, que los dos equipos estábamos arriba, ese año el Cádiz quedó primero, yo dije, ¿pero esto qué es? Yo me quedé asombrado con la afición que tenía, o sea, dije, yo algún día tengo que jugar aquí, sea como sea, y como te he dicho antes, la primera oportunidad que se me presentó, pues yo tenía clarísimo que quería irme, y de verdad que ese campo es especial, la gente de allí es maravillosa, y el Cádiz es especial, está en segunda A, en primera, en segunda B, porque al final, como te he dicho, la gente es del Cádiz y es que no hay otra cosa más especial en esa ciudad tan bonita que es. Para la gente que nos pilla un poco lejos, tanto Cádiz como Sevilla, es similar a la afición del Betis, por ejemplo. El Betis es otro nivel. El Betis, su afición, eso ya es otro escalón ya superior. Eso, aparte, ahí me puede el corazón. Yo soy del Betis desde siempre pero lo que yo he visto en ese campo, he visto partidos de Champions League contra el Chelsea, contra el Liverpool, y esa afición es para mí, de todo el fútbol que yo he visto, que ha sido mucho aquí en España y en el extranjero, no he visto una afición mejor que la del Betis en ningún lado. Una locura. Sí, siguiendo con tu currículum, que no es corto, después del Cádiz, el final fue solamente un año, después de, imagino que muy bonito, de no conseguirse finalmente el objetivo. ¿Qué pasó ese año para dejar el Cádiz que tanto querías? Pues nosotros firmamos en el Cádiz de la mano de Quique Pina, que es murciano, que entiendo que todos los conocéis, y el proyecto pues fue un año, no se ascendió, era un proyecto muy ambicioso y terminó. Entonces todos los jugadores que habíamos ido, de hecho se hizo un equipo nuevo, una plantilla absolutamente nueva, todos los jugadores nuevos, y llegó unos dueños nuevos y traían otro proyecto diferente y todos los jugadores pues nos marchamos. Entonces pues yo quería, la verdad que tenía ilusión de seguir allí, pues ya estamos a gusto allí, pero bueno, no pudo ser y tuvimos que cambiar de rumbo, ya te digo, la plantilla entera, que la mayoría queríamos seguir en Cádiz para intentar conseguir lo que se nos escapó en el último instante. Al final es eso, un equipo con objetivos muy ambiciosos que si no los logra, pues tiene que tomar medidas, ¿no? No regalan nada ni a ningún jugador ni a nadie. Al final son equipos con eso, con un presupuesto para subir y si no se cumple el objetivo, pues algo nuevo y para adelante. Luego te fuiste Exacto. a La Roda, ¿no? Sí, me fui un año a Albacete, a La Roda, Pasar que es frío. verdad que esperé un poco ahí a pasar frío el mercado, terminaba el mercado, terminaba, pues yo buscaba una cosa, al final no salió lo que yo quería y firmé allí, y no era lo que en principio esperaba, pero la verdad que pasé una buena experiencia allí, pasé un año muy bueno, creo que clasificamos a Copa del Rey, que el club nunca lo había conseguido, la verdad que fue un año bonito, no era lo que en principio, como te digo, esperaba al venir del Cádiz, pero bueno, al final pues yo soy una persona que me adapto muy bien a cualquier situación y me adapté desde el primer día perfectamente y eché un año bueno como otro cualquiera. La sensación que me da Góngora hablando contigo es que da igual el equipo en el que haya estado, que han sido muchos, que en todo has sacado algo bueno y sacan lo positivo, ¿no? No tiene ninguna mala palabra para ninguno. No, vamos, al revés, todo palabras de agradecimiento para todos los clubes los que me dieron la oportunidad de jugar para ellos y pues en este caso la Roda fue uno de ellos. Al final, pues hay que adaptarse. Al final, creo que la vida es adaptarte lo más rápido posible a cualquier situación y creo que eres más feliz si lo haces desde bien temprano. Y yo en este caso, pues con este club, pues lo pasé bastante bien y hice varios amigos que aún a día de hoy los conservo todavía y eso pues me hace recordar esa etapa que pasamos frío allí en Albacete.
¿Fue similar la situación el año siguiente en la Cultural o no? La Cultural ya es un club tremendo. La Cultural Leonesa es un club espectacular. O sea, León es una ciudad increíble. O sea, de verdad que tiene un campo muy bonito, una afición muy buena. La Cultural Leonesa, de hecho, creo que es uno de los equipos, de los tres, cuatro equipos más históricos de la segunda vez antigua, digamos, la Cultu, y creo que el año que viene va a estar en segunda división otra vez, si no, no creo que se tuerce la temporada tan buena que están haciendo. Y ya te digo, León es una ciudad futbolera en la que pasé un año increíble, deportivamente fue muy bueno, recuerdo meter 5 goles ese año, y León es un año que recuerdo muy bonito porque también hice muchos amigos que a día de hoy pues mantengo el contacto diario con ellos. A pesar de ser lateral izquierdo, Juan, marcado miles de goles, quiero decir. Siendo defensor, es verdad que a balón parado era tu especialidad, pero era espectacular. Ha sido espectacular verte en Águila marcando esos goles, ha sido espectacular verte con el UCAM marcando esos goles. Al final todos los equipos pueden hablar bien de ti siendo en esa faceta defensiva, pero también aportando goles. ¿Qué idilio tienes tú con el gol, Juan? Pues la verdad que es una pasada. Siempre mis compañeros siempre me han tachado de ser demasiado ambicioso, de chutar de cualquier lado. No sé, al final siempre he tenido el gol en el punto de mira. La verdad que siempre me gusta más atacar que defender, eso es obvio. Y la verdad que tengo la suerte de, claro, el balón parado al final me ha dado muchísimas asistencias, muchos goles, y es lo que me ha dado a mí, es mi principal virtud es el golpeo de balón. Entonces, pues he intentado aprovecharlo siempre lo máximo posible, y la verdad que tengo vídeos y recuerdos de unos goles bastante bonitos, a balón parado sobre todo. Aquí en Águilas también tenemos muchos recuerdos de eso. Juan, pero ¿a ti no te han probado o no has tenido partidos de jugar más adelantado, del lateral izquierdo? Sí, 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 he jugado de extremo muchísimas veces, en primera red, en segunda división también he jugado algún partido de extremo. Sí, sí, he ido alternando, casi siempre lateral, y luego en defensa de 5 como carrilero muchísimo, quizás es el puesto el idóneo para mí, y luego he jugado muchísimo de extremo. Recuerdo en Talavera que jugaba mucho de extremo, y ese año en Talavera fue también muy bueno, creo que metí 9 goles, que la liga fue muy corta, fue cuando el COVID, Hobby. y ahí, sí, ahí jugué de extremo bastante, hice goles y mucha asistencia al final desde un poquito más arriba del campo. Menciona el COVID, para alguien tan positivo y tan alegre, tan amigable como tú, ¿cómo fue que encontrarse con una pandemia en la que el fútbol se paraba, en la que estaba todo interrumpido por protocolo, en la que como te encontrases con alguien que había dado positivo, tenías que apartarte 15 días? ¿Cómo fue esa época del COVID con Góngora? Pues mira, pues adaptación. Al final lo que te he comentado, adaptación. Y nada, nos adaptamos a estar en casa encerrados, a entrenar todos los días. Recuerdo entrenar muchísimo por videollamada, entrenábamos con el preparador físico, era una locura, una panzada entrenar. De hecho, recuerdo que perdí peso, o sea que fue tremendo. Y en cuanto pudimos empezar ya a entrenar en el campo y tal, fue un alivio. Al principio recuerdo todo para los vestuarios, bueno, era súper restrictivo, una locura. Y poco a poco, muchos test cada semana, no sé, 6, 7, 8 test cada semana, era una locura. Y mucho, es verdad que teníamos miedo, pero bueno, al final pues estábamos haciendo lo que nos gustaba, y al final pues una semana lo cogía un compañero, a la semana siguiente el otro, luego el otro, y así íbamos turnando. Pero la verdad que fue una experiencia más, es una desgracia que lo que pasó, porque mucha gente se fue, pero al final, pues bueno, Claro. pues nos adaptamos lo que pudimos, y lo pasamos como pudimos, pero ya te digo, yo adaptado desde el primer día y haciendo pues lo que me tocaba en cada momento. No me gusta preguntarlo, Juan, porque hay muchos jugadores que me comentan que, bueno, hay perfiles de jugadores que vuelven incluso más fuertes o que están en muy buena forma después del COVID, por eso, porque es lo que tú dices, porque entrenan mañana y tarde, porque hacen entrenamientos más específicos, porque le dedican más tiempo, etcétera. No tienen otra cosa que hacer y se dedican a entrenar, pero por el contrario, hay otros que también se descentran más del entrenamiento, que al final llegan
peor forma física luego al entrenamiento, que le ha pesado mucho. Por ejemplo, lo decía Isco en la entrevista que dio no hace mucho tiempo, que el COVID fue su perdición en cuanto a su carrera, porque dejó de centrarse en los Sí. entrenamientos y le hizo perderse. Entonces, en una división tan competitiva y a lo mejor menos profesional como puede ser la segunda B, Primera Red, que a lo mejor no está tan profesionalizado en esa época de 2019-2022, pues es curioso ver la experiencia de cada jugador. El siguiente año, Juan, ya recalaste en un equipo en el que por fin te asienta en el hecho de estar muchos años, que es en el UCAM. Llegas Ujú. la 14-15 y cómo se cuaja ese fichaje a un UCAM que era un proyecto también ambicioso, ¿no? Como a ti te gustan. Sí, sí, pues el entrenador me llamó, recuerdo, Eloy Jiménez, que lo tuve en la Roda, me llamó el director deportivo nuestro, Pedro Reverte, que fue donde ya lo conocí, que con Pedro he compartido 6 años de mi carrera, 4 en UCAM y 2 en Águila. Y bueno, al final, tal y como se planeaba el proyecto, yo decía, aquí se cuece algo bueno. Yo soy intuitivo y la verdad que no me suelo equivocar. Y fíjate si no me equivoqué, que llegamos allí, un equipo entero casi nuevo, excepto 4 o 5 que quedaban del año anterior de tercera división y ya ese año estamos a punto de ascender a segunda división. Es una locura lo que hace el equipo. Nos enfrentamos en un playoff en San Mamés al Bilbao B, un Bilbao B que casi todos están en primera división y la verdad que merecimos mucho más esa eliminatoria, pero al final no tuvimos la suerte que, que quizás al año siguiente sí que encontramos. Ese año fue muy bueno y ya se sentó la base de lo que será el año siguiente, que fue algo increíble, que ya fue ese ascenso contra el Madrid Castilla, que fue una pasada al final. Ese primer año, Juan, en el UCAM, es que hablo un poco de memoria y ese playoff de ascenso, hay gente en tu equipo como Son Escalona, portero, César Remón, Víctor Fenol, Juan Tortuño, Nono. Correcto. Es un equipazo y luego en ese playoff de ascenso que juegas con gente que está actualmente en la élite, como Alex Remiro, que es portero titular de la Real Sociedad, como Leque, Correcto. Vesga. Hay incluso, lo estaba mirando antes, Iturraspe, que jugó el otro día con el San Benito contra el Águila. Y Turraspe, Xavi Merino, o sea, jugadores de primera David división. Merino. Alex Remiro, me acuerdo perfectamente de Remiro, la verdad. Geray el central, Geray. Gerard Central, que estuvo Geray en la condomina, que recuerdo es que lo recuerdo perfectamente porque en un córner, imagínate, en la condomina, en junio, en playoff, pues Claro. 36, 37 grados. Nosotros, pues, normal, y ellos estaban ahogados. O sea, ellos Claro. lo pasaron fatal, fatal. Y me dice Geray, no puedo más. Me da igual que de verdad que ganemos o perdamos, pero no puedo más ya. Necesito que pite ya este hombre al final del partido. Y al final nos empataron minuto 80, íbamos ganando, íbamos a la prórroga y nos lo estábamos comiendo. Y al final no pudo ser, ese año no pudo ser, pero bueno, al final como experiencia, jugar en San Mamés, en el nuevo San Mamés fue una experiencia increíble. Otro campazo, ¿no? Que te suma a la lista de tu experiencia y de tu currículum, que madre mía. Y de hecho fue Iturraspe, ¿no? El que marcó ese gol, ¿te acuerdas? Y tu Raspe, y me acuerdo Ujú. perfectamente de todos los partidos que he jugado en mi carrera, o sea que recuerdo que fue Sí. tu Raspe el que metió el empate, el que metió el empate a uno, sí. Luego ya en el año siguiente sí que se dio la situación, ¿no? Como se vive un año de Sí, un ascenso a segunda división, que yo creo que eso no se vive todos los días, ¿no? eso fue de los años más bonitos de mi carrera. O sea, fue un año en el que peleamos con el Real Murcia el liderato. Fue UCAM, Murcia, Murcia, UCAM, así todo el año entero. Y es cierto que en los últimos 6 7 partidos nosotros llegamos de una forma increíble y le ganamos en su campo. Recuerdo ese partido, ganamos 0-1 en el campo del Real Murcia y le quitamos el liderato. Y es verdad que para ellos fue un bajón anímico importante, para nosotros fue un subidón y luego se notó en el playoff, porque a nosotros ya es que nos daba igual quién nos tocara porque sabíamos que era difícil que nos plantaran cara. De hecho, nos tocó el Madrid-Castilla, y quizá era el peor rival, que el más duro que había. Borja Mayoral, Mariano, Odegaard, Madre Marco mía, Llorente, Reguilón, unos jugadorazos impresionantes. Era un locura. equipazo.
pero sabíamos que nosotros que éramos ya, que teníamos mucho partido encima, mucha calle y sabíamos lo que había que hacer y la verdad que desde el principio el partido de la ida en la Condomina fuimos claramente superiores y fíjate, ganamos 2-1 y en Valdebebas fuimos capaces de contenerlos bien, empatamos 2-2, no sufrimos, no sufrimos mucho y nos llevamos un ascenso que la verdad que todavía recuerdo como una experiencia inolvidable de mi carrera. ¿Y te acuerdas en esos partidos o esa rivalidad que se vivía en Murcia? Porque al final la ciudad es una capital, pero tampoco es ni Sevilla ni en Madrid. O sea, es pequeño y el fútbol se vive mucho también. Y imagino que los derbis estarían también calientes, ¿no? ¿Cómo era eso? Mucho, porque al final es cierto que Lucán a nivel histórico, pues su historia es corta, no tiene nada que ver con la historia del Murcia, pero a nivel deportivo estábamos al mismo nivel, al final era un hecho, a nivel deportivo luchábamos por lo mismo. Entonces, pues se creó una rivalidad grande, una rivalidad chula, que los dos luchamos por quedar primero y hacer la segunda el partido de vuelta en la nueva condomina fue espectacular, hubo 25, 26 mil personas, eso fue una auténtica locura, un partido muy bonito y la verdad que al final tuvimos la suerte de llevárnoslo, por lo que te digo, anímicamente el equipo venía en una ascendencia, vamos, tremenda y todavía recuerdo ese partido de hecho lo hablo con compañeros de ahora de mi nueva profesión que estuvieron presentes en ese partido en la grada y nos reímos bastante con esos momentos. La verdad es que tuvo que ser curioso porque juntar en segunda B a 20 y pico mil personas, algo único que muchas veces a día de hoy no se da ni en primera división en muchos campos y que se haga en una ciudad, en equipos de la misma ciudad, es decir, que a lo mejor muchas veces ahora a día de hoy el Murcia juega contra el Hércules y a lo mejor son dos aficiones que se mueven mucho, sí que se llegan a las 24, 25, 26 mil personas, pero es verdad que es una única ciudad la que se junta y en esa época el fútbol en Murcia, en la ciudad de Murcia, estaba muy candente por esa rivalidad sobre todo y por ese ascenso, esa vuelta también a la profesionalidad del fútbol del Real Murcia y también por el proyecto de Lucan, que al final fue universitario, fuisteis vosotros quien llegó a ese ascenso. Luego ese año de Sí, ascenso también, sin olvidar que creo que fueron 10 goles siendo lateral también en ese año del ascenso. Poco sí. se habla, es algo que a mí me llama muchísimo la atención, que un defensa marque tanto Cole, en segunda división también seguiste jugando un montón, a pesar de ascender de categoría, que muchas veces también es un salto, pues también en conciencia del equipo de decir, a ver, haciendo, necesito jugadores de más calidad, vamos a apostar económicamente por jugadores que me den pues un rendimiento en segunda división, pero no, siguen apostando por Góngora, 23 encuentros y 3 goles en segunda división. Queda eso Ujú. para tu debut y también con tu idilio con la Copa del Rey jugando contra Oviedo y Mallorca y contra el Celta también, Balaídos también. Esa- ¿Cómo fue ese exacto. año? Ese fue, pues mira, ahí tuve, vamos, me vino otra lesión. La primera me vino en Murcia y esta segunda me vino el año de segunda división, que fue una pubalgia, que es una lesión que arrastra, que eso es un suplicio para un futbolista, porque eso te lastra el día a día, cada entrenamiento, cada partido. Eso es de verdad que. Entonces, pues a mí me vino ese año y yo hacía lo que podía, simplemente entrenaba cuando podía. Los partidos los jugaba pues con antiinflamatorios, pues los futbolistas hacemos esto muy a menudo, es lo normal, la carrera de un jugador. Y así, lo que podía. Estuve unos meses parado intentando recuperarme, pero esa lesión, la verdad que cuando viene muy fuerte, pues a veces es inevitable la operación. Y ese año pues disputé 23 partidos. La verdad que no pude muchos más por esta lesión y bueno, tuve la suerte pues, de meter 3 goles, algunas asistencias también y al final pues bueno, no se pudo conseguir el objetivo del club, que fue un poco prácticamente a falta de 3 jornadas estaba el equipo salvado, nos faltaba un punto y perdimos los 3 últimos partidos. Fue una desgracia deportiva muy grande y no conseguimos el objetivo. Pues otra espinita que tengo ahí clavada y ese partido en Tarragona con el Nasti, pues lo recuerdo pues de la parte mala es de los que nunca se olvidan. Es cierto, de las pocas manchas negras que tiene tu carrera futbolística,
al detalle en ese partido contra el Nastic en la última jornada, cómo se vive después del pitido final del árbitro, qué es lo que piensa. Pues al final se te viene el mundo abajo porque has luchado todo el año entero, faltando 3 partidos, necesitas un punto para estar salvado y pierdes contra Alcorcón, Levante y Nasti. El partido de Nasti necesitábamos ganarlo, fallamos un penalti en minuto 80, que era 0-1 que nos podía dar la salvación y al final pues nos mete un gol ya en el descuento con el equipo arriba y es un, se te viene el mundo abajo porque tienes la ilusión de seguir otro año más en segunda A y al final el fútbol es una montaña rusa y es lo que tenemos los jugadores, que al final de un día para otro el fútbol te pone muy arriba y muy abajo. Esto es lo que tiene, y como siempre, pues adaptarse y seguir para adelante. ¿Ese partido fue en Tarragona o en Murcia? En Tarragona, sí. Los dos equipos nos jugamos todo y teníamos que ganar los dos equipos. A ellos les valía el empate, a nosotros no. Entonces, pues ya te digo, minuto 80 fallamos un penalti que nos hubiera dado a nosotros la permanencia y al final pues se la dio a ellos. Y ahí imagino, se acabó la época dorada de Lucán Murcia, que al final por primera y única vez pisa la segunda división, pone a Murcia, el primer equipo de la región, ese UCAM con Góngora. Luego pues se desciende a segunda B, ¿todavía era o era primera ref? Era segunda B, ¿no? Segunda vez, segunda vez. Sí, creo que era el Sí, último año de segunda vez. segunda B. Ahí coincides con jugadores Exacto. que han estado en el Águila como Morilla, como Isi Ross, ¿verdad? Sí, ¿Cómo con fue ese último Morilla, año? con Isierro. Pues al final, pues bajamos de categoría y el objetivo pues era otra vez, otra vez subir, sí o sí, había que subir. Pero claro, es que es muy jodido subir de segunda vez. Es que la segunda vez es una categoría muy, muy jodida y no se consiguió. De hecho, no conseguimos ni entrar en playoff. Entonces, pues bueno, el proyecto tan ambicioso y tal, y el ascenso tan rápido que vivimos, pues al final no es tan fácil como parece y no lo volvimos a conseguir. Tú que has vivido las dos competiciones, ¿cuál prefieres tú? ¿La primera federación o segunda federación o la segunda vez? A ver, la calidad que hay en primera red es superior a la segunda vez. Es que es un hecho. O sea, los campos, los equipos, jugadores, digamos que una segunda A un poquito empeorada, pero la categoría de primera red es muy bonita y es muy, muy, muy profesional. De hecho, se nota que está un escalón por encima de la segunda vez, entonces, pues lógicamente me quedo con primera red. Pero que siempre me gusta mucho el formato del fútbol español, siempre me gustaba la antigua segunda vez, entonces, pues no, tampoco no me importaba, pero es verdad que los años en primera red han sido muy, muy, muy bonito y de hecho sigo a mis amigos que juegan ahí todavía en muchos equipos y me gusta ver porque se ven unos partidazos increíbles. ¿De qué equipo estás siguiendo así más de la primera federación? Pues sigo a la Cultural Leonesa, tengo un buen amigo allí y ya te digo, Cultural es un equipazo, si no pasa nada raro el año que viene estará en segunda A. Veo mucho al Madrid Castilla, lo veo por la tele, al Betis Deportivo, veo mucho al Marbella, a los equipos que estaban en este grupo, sobre todo el año pasado. Lo sigo bastante, veo al Murcia bastante también y la verdad que es una categoría tremenda. Hay un equipazo, o sea, es una categoría profesional que debería de ser como la primera y la segunda división profesional. El año pasado disfrutaste del partido contra el Betis Deportivo, ahora que lo dices, y jugaste contra un chaval, se llama Jesús Rodríguez, que lo está partiendo ya no solo en la primera federación, sino que ahora es titular indiscutible en el Betis. ¿Cómo es enfrentarse a un jugador que ahora está en ese nivel? Yo lo ¿Recuerdas? sabía, o sea, Claro. lo veía perfectamente, se lo decía a mis compañeros. Digo, este chaval va a estar dentro de poco. Es que se le veía condiciones y aparte es que la velocidad, el regate, todo, todo. O sea, el Betis el año pasado me gustó, de hecho me gustaba más que el Sevilla fue el que quedó por delante.
Eh, y a este chaval se le ve y es una bendición para todos los que somos del Betis, es una bendición que este chaval pues esté en el primer equipo porque al final creo que va a ser importante de cara al fútbol español de aquí a muchos años, creo que va a dar mucho que hablar. Es cierto que se le puede estar colocando un cartel más grande del que debería, como pasó con Asani, por ejemplo, que ahora al desinfle le han tenido que bueno, lo han vendido por la cantidad de dinero que le han puesto encima, pero al final es cierto que no llegó a ese potencial o no ha explotado ese potencial que se le veía. Un poco de miedo da cuando llega un jugador así, ya le empiezan a colocar una etiqueta que a lo mejor, pues, si fuese más paso a paso y pasando un poquito más desapercibido, seguramente los años le ayudarían, ¿no? Al final es normal, al final la cantera ilusiona siempre en todos los equipos. Lo estamos viendo ahora en el Madrid. Yo ayer veía el partido de Asensio, me parece un central impresionante. O sea, me parece de los mejores centrales que, pues de hecho, vamos, por mí, tendría que estar ya en la selección española porque tiene una calidad tremenda, o sea, es impresionante. Al final, pues la gente se ilusiona, es normal. Jugador canterano, español, pues al final eso es lo que a la gente le gusta, a los aficionados les gusta. Y el caso de este chaval, es que los precedentes que hay en el Betis con los canteranos extremos es que son muy grandes. Es que está Joaquín, que siempre es el número uno, y todo lo que salga ahí después, pues todo te va a compararlo con él. Y es que recuerda mucho, 18 años, extremos rápidos, regates, que te recuerda muchísimo a él. Entonces, pues, ¿cómo no te va a ilusionar y cómo no? Es que es normal que la gente esté tan volcada y al final yo creo que los equipos así pues tienen que nutrirse de jugadores canteranos. A mí es lo que más me gusta ver, y sobre todo cuando pasa en mi equipo, en el Betis. Claro, el Betis al final que, bueno, volvemos ya a tu trayectoria, pero por hablar de lo que nos gusta que es del Betis, también es eso, ¿no? Que ha pasado esa época, entre comillas, dorada de jugar en Europa con los jugadores como Canales, este tipo de jugadores que te daban un toque diferencial al equipo de poder estar allá arriba. Al final, pues cualquier motivo de ser optimista, ya sea con un jugador o con una victoria, pues el doble, ¿no? Doble la alegría de poder disfrutar de cantera de ese tipo. Además tú, que vienes de cantera también. Sí, sí, al final el Betis es una religión, como siempre se dice. El que es del Betis lo vive demasiado. Es de verdad que hay que sentirlo para saberlo. Y bueno, ha habido una época muy bonita de muchos años en Europa y tal. Todavía sigue ahí en la Conference League, y yo creo que con los jugadores que están saliendo de abajo, no solo Jesús Rodríguez, también están saliendo algunos más. Ángel, lateral derecho, también lo está haciendo muy bien y tal. Pues yo creo que al final se augura un buen futuro en el Betis. Sí, se veía el año pasado. Pues Juan, por meterle Sí, un poquito una marchita más a la trayectoria, que no te quiero quitar tampoco mucho tiempo más, entramos a tu siguiente etapa después del UCAM, en la que marchas al Unionistas, ¿no? También un año bonito, porque al final el idilio con la Copa del Rey una vez más, ya ahora me cuentas cómo viviste ese año en la liga, pero sobre todo esa ronda, primero echando al Depor en los penaltis, si no me equivoco, y después contra el Madrid. ¿Cómo fue eso? pues fue increíble. Unionista es un club con una corta historia, pero súper intensa. La gente, de verdad que la gente que ha vivido un partido allí de cerca lo sabe, que es una afición especial, súper respetuosa, o sea, una pasada, y animan muchísimos equipos, y es una pasada jugar en ese club. De verdad que tuve la oportunidad de estar 2 años. Tuve la suerte de que ese sorteo nos dio al Madrid, y otra experiencia más, la segunda con el Madrid, y al final pues esos son los partidos, las fotos que recuerdas, las camisetas que tienes colgadas. Esos son los momentos por lo que te haces futbolista, cuando juegas contra los que son pues tus ídolos, digamos. Totalmente, al final estaba viendo, yo sabía que había jugado contra el Madrid, pero viendo hoy fotos y la trayectoria que tiene, ha jugado en un año también muy significativo contra ellos, porque fue, si no me equivoco, el primer año sin Cristiano, el primer año de Vinicius. Estaba Gareth Bale por ahí, estaba Valverde también, Casemiro.
eh, al final, Sí, también son jugadores que han marcado una época en el Madrid, ¿no? Y jugaste para ellos que no jugaron un partido de echar unos minutos, sino que jugaron de titulares. sí, sí, el partido a ida, no había ida y vuelta ahora. Ahora ya el partido era solamente en casa del campo, o sea, en nuestra casa, que es el equipo más débil, y ahí no se podía relajar. Y jugó Benzema, jugó Gareth Benzema, Bale, cierto. jugó James Rodríguez, Vinicius, Carvajal, Marcelo, o sea, todo. O sea, la artillería tenía que estar ahí y pusimos un aprieto al Madrid muy grande porque íbamos 1-1 hasta el minuto 80 y pico. Y luego Brahim salió y la verdad que por lo que está demostrando Brahim, que es un jugadorazo y marcó la diferencia, pero le pusimos un aprieto al Madrid y estuvimos a punto de que la cosa se complicara lo que no se esperaba. Literalmente hasta que salió Brahim duró ese partido que fue muy Sí, intenso. sí, pues como suele pasar ahora en estos últimos años, que cuando este chaval sale es una bendición para el Madrid contar con este jugador, a mí es que me encanta, y es que siempre decide partido, sale y decide partido. El otro día metió un gol en Manchester contra el City y tiene una calidad tremenda, o sea, tiene mucho fútbol y es verdad que a mí me gustaría verlo más minutos sobre el campo. Seguramente sería el malagueño sería titular en la gran mayoría de equipos del mundo actualmente, pero al final el Madrid y los que tiene, pues al final tiene seguramente a los cuatro mejores delanteros en plantilla. Después lo que hay. Exacto. Pues ese año pues debió ser muy bonito también en Copa, como se dio en Liga con Unionistas. Pues fue un año muy bueno. El primer año clasificamos a Copa del Rey. Fue un año muy bueno. La verdad quedamos el 6 o el 7 si no recuerdo mal, no lo recuerdo. Y al año siguiente fue el año que se paró la liga por el COVID. Fue este año que más o menos mitad de temporada se paró. Era un año muy bueno, que íbamos con un equipo fuerte y creo que las últimas jornadas iban a dar favorables hacia nosotros porque venía una línea ascendente, pero al final pues no hubo la suerte que merecíamos y la liga se paró y eso pues nos jodió bastante. Totalmente. Y luego, pues, después de ese año, de ese periplo con la Unionista, pues en el último año de Segunda B, ya en Talavera, ¿no? En la 2021, que jugaste otro ascenso a Segunda División, también contra el Madrid, que se volvía a volver en el camino, ¿no? Sí, sí, otra vez, esta vez fue con el filial, fue con el Castilla, en Talavera, allí estuve 2 años tremendos, que ascendimos a primera red el primer año y podíamos haber ascendido a segunda A si el Castilla no se hubiera cruzado en nuestro camino. Al final no, a un Castilla pues con Hugo Duro, o sea, había jugadores muy, muy, muy buenos también. Sergio Arribas también, que la estaba Y partiendo. bueno, Sergio Arribas, de verdad, Sergio Arribas también estaba, que era el mejor. Y al final pues no pudo ser, pero fue un año a nivel individual muy bueno porque la liga esta duró menos partidos, hice 9 goles ese año, en 23 partidos. Y luego a nivel colectivo fue muy bueno, pues ya te digo, porque ascendimos a primera red, aunque no se pudo ascender a segunda A, porque fue un formato un poco distinto que primero ascendimos a primera red y luego se jugaba, digamos, el playoff a segunda A. Entonces nos quedamos ahí en el camino y si no recuerdo mal fue el Ibiza el que ascendió al final. Sí, era como un mejunje de equipos, ¿no? Que se jugaban todo contra todo o algo así, ¿no? Y al final Exacto, ascendía como una fue mini uno, liguilla. exacto, así fue. Y el Ibiza fue el que al final El Ibiza fue el que le ganó al Castilla en la última eliminatoria, fue el que ascendió a segunda división. Mm. Si no recuerdo mal, fue el Ibiza de Morillas también, ¿no? O si no, bueno. Sí, 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 exacto. El Ibiza de Morilla, exacto, que ascendió a segunda con el Ibiza, eso es. Acabó ese formato de la segunda B, ¿no? Y empezó la primera federación en ese segundo año en el Talavera, ¿no? Y luego, pues ese Exacto. año sí que no va tan bien. Ese año sí que el Talavera empieza a no cuajar los resultados y el descenso que se promete a segunda federación, ¿no? Exacto, ese año fue el primer año de primera red, fue un año bonito, pues ya te digo, por la categoría, lo que significa, una categoría muy bonita, estaba el Racing de Santander con este chaval que está en el Barcelona, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, el que estaba el canterano del Racing.
Y al final, pues oye, a nivel colectivo, pues no se consigue el objetivo. Descendimos faltando en la penúltima jornada y al final, pues te quedas con la espinita clavada de un año anterior tan bueno y tan bonito, al año siguiente, pues la cara y la cruz del fútbol. Al final, lo que venimos hablando todo el rato, que al final esto es una montaña rusa y esos 2 años, pues la verdad que tuve la desgracia de vivir lo peor en la segunda temporada. Al final es el segundo descenso, si no me equivoco, de tu carrera. En equipos también que al final o no era moco de pavo, porque por ahí estaba el Depor, que el Unionista también seguía por ahí, la Exacto, Cultus, estaba San Fernando, que exacto. ese equipo bastante fuerte, Rayo Majadahonda, que también venía de hacer buenas temporadas, el Córdoba, bueno, era un grupo bastante complicado con el que te cruzaste ahí. Y entonces surge pues la magia del fútbol, ¿no? Que un jugador como Góngora, que se ha codeado en los mejores campos de España, en los que ha jugado contra Vinicius, contra Benzema, vamos, ha jugado en la cantera del Betis, entrena con el primer equipo y se viene a un pueblo de 30 y pico mil habitantes llamado Águila. ¿Cómo se cuaja ese fichaje? Porque encima Góngora, de estar jugando en Primera Federación, eso sí que desciende, pero se va a un equipo de tercera, que es el Águila, ¿no? ¿Cómo se cuaja ese fichaje? Bueno, al final, pues como te he comentado antes, pues el director deportivo ya tenía una relación deportiva con él grande de 4 temporadas atrás y recibo su llamada en verano. Es cierto que me costaba ir a tercera división. Existía la posibilidad de jugar en segunda federación por el tema de la plaza, que al final parecía Ujú. que sí que nos correspondía, pero luego no correspondió. Y bueno, al final, pues el proyecto tan ambicioso, el presidente, pues el club, yo había tenido la ocasión de venir a jugar una vez a Águila, que fue con el Murcia B. Me gustó muchísimo el campo ese día, lo recordaba con buenas sensaciones y dije, ¿por qué no? Yo soy de intuición rápida y no me lo pensé 2 veces y estoy enormemente agradecido por haber tomado esa decisión de venir a jugar a tercera división porque los 2 años que he pasado con este club han sido, o sea, impresionantes. Al final, yo creo que el ascenso o el presente reciente del Águila tiene mucho que ver con Góngora, porque Góngora, siendo Góngora, porque al final jugando de lateral, dándose a goles, acaba con 16 goles, si no me equivoco mal, lo digo de memoria, con un montón de goles de falta. Al final, cada falta en ese año de tercera era sinónimo de gol para el Águila y ascendió de una manera pues por todo lo alto, ¿no? Como también la gente de ese año respondió muy bien a los resultados del Águila. ¿Cómo viviste ese primer año en el Rubial? Pues increíble. Es verdad que me costó un poco adaptarme pues a saber que tenía que jugar en unos campos que a lo mejor no estaba acostumbrado, pero al final, pues oye, lo que te digo siempre, yo me adapto muy rápido a situaciones y ese año fue impresionante. A nivel individual, jamás hubiera imaginado que hubiera podido conseguir 16 goles un año de mi carrera, pero es que era semana tras semana y fueron 30 partidos de liga, porque la liga ese año de tercera duró muy poco, 30 partidos nada más. Meter 16 goles en defensa, la verdad que es una auténtica locura. Y Una estuve locura. peleando ahí por el Pichichi, sí, sí, o sea, estuve peleando por el Pichichi hasta la última jornada, pero es verdad que fue ascender a falta de 5 partidos y ya que no volví a meter goles. Ya es que ya estaba con la ansiedad esa de querer más, 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 más. Hasta mis compañeros me intentaban ayudar lo máximo posible, pero cuando no es que no, y me quedé el segundo puesto. Me ganó el delantero del Muleño, Alex Rubio, que al final lo hablé con él y me dijo, joder, la pelea ha sido bonita. Pero A bueno, la- me quedo a- con el ascenso, que fue lo importante para el club. ¿Te pediste a Seba ese año que te pusiese delantero centro o qué? Sí, sí, todos los días se lo pedía, todos los días era con el míster y tal, pero claro, el míster, pues, al final, pues yo me gusta mucho la broma y bromeaba con eso y tal, y en alguna ocasión me dejaba, tira para arriba, pero es verdad que desde ahí atrás, incorporándome desde atrás, es donde yo de verdad hago bastante daño. ¿Cómo era ese vestuario de ese año de tercera?
Pues magnífico, al final espectacular, pues gente sana, gente muy joven, los veteranos pues nos adaptamos mucho al vestuario, Cristo, yo, la verdad que tiramos mucho de la gente más joven y la verdad que había un vestuario sanísimo, espectacular, todo el mundo, los que jugaban menos minutos siempre estaban contentos, siempre entrenaban fuerte, al final ese es el éxito de una temporada que faltando 5 partidos tenga el objetivo hecho. No es es difícil que le saque, no sé si 15 o 16 puntos a la Unión, que al final fue en 30 partidos es una cosa que es complicada. Recuerdo sobre todo esa temporada, final de temporada también, un partido contra el Lorca, total casa contra el Rubial. Sí, claro, me acuerdo que Fue metí yo el 1-0. sí, fue Sí, sí, como me acuerdo algo perfectamente. trifulca por la grada también. Sí, bueno, pues al final los partidos Águilas Lorca, pues lo normal, al final pues hay muchos sentimientos y bueno, pero al final pues dentro del campo pasó lo que todos queríamos y recuerdo que marqué un gol a segundo palo, que, que fue el 1-0 y nos dio una victoria muy, muy importante, que eso es que nos estaba dando ya las 11 victorias consecutivas, esa fue una de ellas, las 11 o 12, es que no recuerdo cuántas fueron. Y luego ya sí que después de ese ascenso, pues el Águilas también mantiene un bloque bastante grande o considerablemente, por lo menos en Segunda Federación ese año, con Aitor Pons, con Blas, con Iván, al final una plantilla bastante parecida a la del ascenso, pues bien, sumando nombres muy llamativos como los de Dropi, como Abenza, como Easy Rock, que volvía a reencontrarte con él, jugadores, qué decir, pues, con Francis Ferrón, cómo sienta una segunda federación, un ascenso también, que a lo mejor, pues, obviamente no es estar en segunda división como hiciste con UCAM, pero sí que es Ujú. algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo de subir de tercera a segunda federación con gente de esos nombres, que al final el Águila, pues, por presupuesto, se daba como uno de los favoritos, que así fue, que al final, dentro de lo que cabe, no se hizo mal año. ¿Cómo se empieza esa temporada en segunda federación con esa plantilla? Pues al final, proyecto ambicioso, fue una temporada que se esperaba mucho más de nosotros a nivel colectivo, es cierto. Y bueno, por final pues no había nombres importantes, se reforzó el equipo muy bien y nos, nos pesó mucho la capacidad ofensiva. Al final el equipo defensivamente era los menos goleados de toda la liga y no pudimos, pues nos faltó al final de cara al gol, era un equipo que nos faltaban muchos números, nos faltaban muchas cosas eso fue lo que nos pesó para no conseguir el objetivo de por lo menos jugar el playoff de ascenso e intentar ascender a primera red. Hubo muchos factores. Es cierto que, que la defensa del Águila durante la primera vuelta, sobre todo, hasta el mes de febrero, no era solo la mejor defensa del grupo, sino era la mejor defensa de la categoría y muchas veces y muchas semanas fue el equipo menos goleado de toda España. Entonces fue un bloque defensivo que, como tú dices, pues le faltó ese gol que también se sumó la mala suerte de las lesiones de Maná, que era el 9 referencia, que al final era el que pues más peligro causaba, y Francis Ferrón, que bueno, pues también estaba pues sumando algunos goles, sumó 6 en total, pero sí que es cierto que luego con el baile de entrenadores, pues Francis empezó a perder peso, el equipo empezó a generar dudas en cuanto a los resultados. Cuando se va en playoff, el equipo en playoff, cómo se queda el vestuario? Bueno, pues al final sorprendido, porque es verdad que llevamos una racha negativa, pero al final el equipo creo que estaba quinto, si no me equivoco, cuarto, quinto. Y nosotros sabíamos que al final Alfonso es una persona muy ambiciosa, que quiere lo mejor para el club, pues que al final era un proyecto que era para quedar primero, segundo, para estar ahí todo el año arriba. Y es cierto que tras una dinámica de unos partidos malos por juego, por resultados, pues decidieron cambiar al míster, a Seba, y es verdad que eso pues nos perjudicó porque el equipo a partir de ahí empezó a no encontrar su sitio, su sistema de juego y los resultados fueron desastrosos. Creo que se dieron muchas oportunidades de estar
de estar arriba y no la aprovechamos y al final pues no se pudo conseguir. Ese ruido, Juan, ese ruido que había de la gente alrededor de decir que no estamos ganando, que está el entrenador, es que no vamos a hacer nada, es que como sigamos así descendemos. Imagino que eso al vestuario no le hace ningún favor, ¿no? No, no, por supuesto que al final todo el ruido externo, al final, y era semana tras semana, se escuchaba que si había un ultimátum, que si no ganábamos echar al entrenador, al final todo eso, pues hay todo eso nos enteramos los futbolistas y al final, pues, te quieres evadir un poco de eso, pero es complicado. Entonces, pues, al final, pues, recuerdo el partido que fue contra San Roque de Lepe, en el que nos empezamos ganando muy temprano. Recuerdo que expulsaron a Maui y eso fue ya lo que mató al equipo. La expulsión de Maui, el jugar con un jugador menos y a partir de ahí pues nos metieron en la última jugada del partido en un córner y al final pues ese día fue el que el club decidió destituir a Sebas. Acabamos ya, Juan, solamente preguntarte un poquito por acabar esa temporada y demás. A partir de ahí viene Iñaki Bea. Al final es un periplo un poco raro. Ya me comentaba Francis en el primer capítulo que fue un poco raro toda esta situación porque al final viene con un espíritu un poco. No lo que necesitaba el vestuario, dejémoslo ahí. Esos 6, 7 partidos que están a los mandos de Iñaki Bea, que es cierto que se empata ese 0-0 en Sevilla, que también era importante a recuperar sensaciones, pero luego no termina el equipo tampoco de ganar y se sigue alejando del playoff. ¿Cómo lo vive, sobre todo por las sensaciones que daba Iñaki bien en el vestuario, cómo lo vive Góngora en ese aspecto? Pues al final, yo bien, es verdad que el míster fue compañero mío, yo lo conocía ya de antes Murcia, cierto, ¿no? y sí, en el Murcia. Entonces yo tenía una relación personal con él buena, como con todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera. Sí es cierto que nos costó mucho adaptarnos a lo que él nos pedía, nos costó adaptarnos. No supimos encontrar lo que mejor le beneficiaba al equipo. Hicimos, creo que, muy buenos partidos, pero como te he dicho antes, el equipo notó mucho la falta de gol. Es que esa es la realidad del año pasado, esa fue la gran realidad. Si el equipo hubiera estado un poquito más acertado de cara a puerta, eh, posiblemente ahora mismo el Águila no estaría en segunda red, pero pues al final pues no se encontró la tecla que había que dar, no se encontró y se decidió por la destitución de Iñaki. Y acabamos la temporada pasada con la incorporación de Yufera, que al final yo creo que fue lo salvable de 2024 del Águila, esos 4 partidos con Sergio que se mantuvo la esperanza hasta el final. Recuerdo ese partido contra el Betis Deportivo, que se mereció ganar el Águila jugando mucho mejor que la cantera del Betis. Me acuerdo un partidazo de Isi Ross también. Me acuerdo del partido contra Sí, Marbella. Me acuerdo también del partido contra el Yeclano, que el Yeclano hizo un partidazo y nos quitó ese gol de Atumán en la primera parte. Ese sí. ratito, esos partidos con Jufera, mejor dicho, ¿cómo fueron? Ujú. Bueno, pues al final el míster llegó, Sergio llegó y él dijo que él no iba a tocar mucho, que él se iba a adaptar a nosotros lo máximo posible, que disfrutáramos de los 4 partidos que quedaban y eso fue lo que el equipo hizo. Ese partido contra el Betis Deportivo fue tremendo porque merecimos muchísimo más de lo que estuvimos, fuimos mucho mejores que ellos en su campo, pero como te digo, tuvimos varias ocasiones muy claras y no se materializaron. Entonces, pues era un poco pues el camino que habíamos seguido desde el principio de temporada, la falta de gol, y esos partidos no fueron diferentes. Entonces el día de Yecla, el día de Betty, pues los notamos muchísimo. El partido del Betis, Juan, yo creo que estábamos a tiempo de engancharnos a la lucha, de ganar ese partido. Nos quedaban 3 partidos o 2 partidos, o 2 partidos que eran unas finales muy importantes.
que de haber ganado ya estábamos Ujú. de lleno, si no con los mismos puntos que el Orihuela, que cerraba ese playoff, estábamos ahí, vaya. Y al Sí. final recuerdo dos ocasiones de Aitor Ujú. Pons que salva al portero. Recuerdo pues esos jugadores de Isirrola, de Francis Ferrón al final. Me acuerdo, Exacto. creo que entraste en la segunda parte y también ese pase, de hecho, de Francis Ferrón se lo das tú. Al final fue un partido que marcó un poco el devenir, pero seguramente lo que te quería decir es que Jufera sí que trasladó al vestuario lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Sí, tranquilidad, sobre todo mucho ruido había, él, no, él pues intentó demostrar tranquilidad, confianza, que éramos jugadores muy buenos, que lo demostráramos en el campo, desde la tranquilidad sobre todo, porque es verdad que había mucho nerviosismo y bueno, pues se hizo lo mejor que se pudo y al final pues desgraciadamente no se consiguió, pero conseguimos por lo menos el objetivo de la Copa del Rey que este año pues la disputó el club. Ujú. Bueno, el Águila sí, ya solamente ya acabando tu trayectoria, te quería preguntar por cómo lo ves este año. Pues bien, mucho mejor ahora. El otro día tuve la oportunidad de estar allí con ellos y la verdad que me gustó muchísimo el equipo. Es verdad que el inicio fue malo, pero al final se confió en el entrenador. Creo que ha sido un acierto tremendo y me alegro por ello porque al final le está demostrando con estas 3 victorias consecutivas que hay una buena plantilla, que hay un buen cuerpo técnico y que el proyecto pues siga adelante y esperemos que en esta segunda vuelta pues las cosas pues sigan yendo bien y el equipo pueda disputar playoff de ascenso. No sé si estás siguiendo el grupo cuarto este año, pero sí que es cierto que todos los equipos al cabo del año están teniendo una mini mala racha o una racha larga mala que no se están dando con los resultados. Todos los equipos le está pasando. Le pasó al Lucan, que ha ido muy bien y ahora está de capa caída. El Águila empezó de capa caída y ahora está hacia arriba. La Minera empezó muy bien y ahora está bajando. O Ujú. sea, todos los equipos están pasando por una mala racha, pero la diferencia es cómo la pasas, ¿no? Si sabes solventar o si sabes ser capaz de aguantar esa mala racha, como por ejemplo ha dado con la tecla Alfonso manteniendo al COI y también haciendo unos buenos fichajes en diciembre que han cambiado o han suplido muy bien las carencias que tenía el equipo, encima cambiando piezas muy importantes como eran Blas e Isi, que eran titulares indiscutibles. Al final, pues el Águila sí que pienso que sí que ha dado con la tecla en esa mala racha, en mantener algo que estaba bien, que el equipo no estaba jugando mal, Alcoy estaba haciendo buen fútbol y luego pues el fallo que tenía era pues si no errores arbitrales era la cara a puerta. Se ha traído un delantero Ujú. que marca goles, se ha traído también a jugadores que a Castelo también lo están convirtiendo en un muy buen goleador y muy buen jugador. Pues pienso que el Águila sí que ha solventado esa mala racha. No sé tú si esa mala racha que tuvo el Águila el año pasado con paciencia o con unos buenos fichajes en diciembre se hubiera solventado. Bueno, a lo mejor sí, nunca se sabe. Es cierto que el año pasado se decidió por el cambio de entrenador y la cosa fue mal y este año se ha decidido por mantenerlo y la cosa está yendo mejor. Al final el fútbol es impredecible. Yo creo que se tomó la decisión buena esta vez, porque el equipo es verdad que al principio de temporada estuvo una racha mala, el equipo estaba abajo y yo la verdad que lo veía pues preocupado. Al final quería que se acabara y al final pues mira, estos 3 partidos demuestran que esa confianza pues es acertada y yo creo que lo más importante viene ahora y el equipo va muy reforzado, esos fichajes de invierno que se han hecho y al final el trabajo que hay detrás ahí de la parcela de cuerpo técnico, sobre todo dirección deportiva, que es la que yo conozco porque tengo relación con Pedro Reverte, pues está dando sus frutos y a ver si el equipo puede conseguir el objetivo. Juan, ¿cómo es la vida de Góngora actualmente? Juan, ¿me escuchas? Sí, ahora, perdona. Ah, no te preocupes. ¿Cómo es la vida de Góngora actualmente? Te preguntaba. Pues mira, actualmente soy policía, me he dejado el fútbol porque me he hecho policía local aquí en Murcia, en la ciudad que me he quedado a vivir, porque tengo mi hijo, mi mujer aquí, entonces pues esta es mi nueva profesión y estoy contento, pero a la vez triste porque he dejado lo más bonito de mi vida y es verdad que me está costando adaptarme a la nueva situación, pero al final pues, como te digo, adaptación siempre
y a ser lo más feliz posible. Eso es lo que intento, la ilusión desde bien pequeño, pues intento que siga mi nuevo trabajo y a seguir sumando momentos y no desengancharme del fútbol, que al final es lo que llevo dentro y es lo que quiero dedicarme el día de mañana. ¿Estás yendo a ver al Real Murcia o al UCAM? Los veo por la tele porque en directo todavía no estaba preparado y el otro día fue el primer partido que vi en directo del Águilas con el UCAM. Entonces, anímicamente no me sentía preparado porque al final llevo muchísimos años viviendo de esto cada día, cada momento y dejarlo así de golpe, pues cuesta asimilarlo y el otro día fue el primer partido que fui a ver y a partir de ahora creo que ya me siento un poco más preparado para ver fútbol más en directo. Iré pues a ver Murcia, a Lucán, pues a todos los equipos que tengo cerca. Esa era mi última pregunta en este apartado, Juan. Sí, ¿cómo ha sido dejar el fútbol para Juan? ¿Cómo ha sido ese pensamiento en el run run de la cabeza de Juan Góngora de querer dejar el fútbol o de tener que dejar el fútbol? Ha sido obligación, ha sido... me preparaba mientras jugaba la oposición de policía y ha sido pues digamos que me he visto obligado porque al final tengo que pensar también el futuro, tengo 36 años y un puesto de trabajo que me gusta mucho, que es de la policía, probé mi posición y ha sido un poco obligado. Me da mucha pena, pero las oportunidades, pues los trenes pasan una vez en la vida y hay que cogerlo y a mí me tocaba pues ya coger otro tren y como te digo, no desengancharme de la pelota porque espero y pronto que pueda volver a compaginar las dos cosas, que es lo que me gustaría hacer de cara al futuro. Como entrenador, Sí, como entrenador, sí. ¿has pensado dónde? Me gustaría que fuera otra vez donde he cerrado mi etapa. Me encantaría volver a donde la he cerrado con ustedes, que le guardo un cariño especial a la Águila por lo bien que se ha portado conmigo, por lo que he disfrutado allí y me encantaría algún día entrenar al club. No te tengo que serte sincero y me encantaría que fuera posible algún día. Hace exclusiva, ¿eh? Juan, la verdad es que la historia de Juan Góngora es espectacular. Te voy a acabar quitándote 5 minutitos más con unas preguntas muy rápidas para que la gente conozca un poquito más de detalle de Juan, ya no tanto la trayectoria, Vale, sino cómo es Juan Góngora, con preguntas sí, un poquito más al detalle. Te quería preguntar, el equipo del que eras pequeño, ya me has dicho que eras del Betis, ¿verdad? sí, el Betis, ¿Y tu equipo preferido actualmente? el Betis, El Betis, no ha cambiado nada. no ha De cambiado. de todas las aficiones con las que has compartido o has sido rival, ¿cuál es tu favorito? ¿De cuál te has enamorado más? El Betis otra vez, es que no te puedo responder otra. Cada día el Betis, esos son especiales. Partido que recuerdes con más cariño. Talavera de la Reina, Betis, Copa del Rey, 2-2. 2-2 y 2-4 en la prórroga. Creo que es el partido más especial que recuerdo de mi carrera. ¿Era tu ídolo de pequeño? Joaquín, Actualmente el mejor jugador sí. para ti, ¿quién es? Mbappé, Eh, eh, ¿El mejor jugador con el que tú hayas jugado, Juan? Cristiano Ronaldo. Poca broma, ¿no? Sí, para mí el mejor de la historia. Mejor jugador del Águila con el que hayas jugado tú, Góngora. Eh, hay unos cuantos ahí, pero me quedo con Iván, el portero. Juan Buigue. El otro día decía que Javi Castedo que Iván es un portero que debería estar en otra categoría superior. Una o dos, encima. Sin lugar a dudas. La segunda red se le queda muy pequeña. La verdad es que es un buen gato. Sí, Actualmente, de lo que has visto del Águila en este año, ¿seguirías sí. diciendo que es Iván el mejor jugador o te decantarías por otro? El mejor Iván. ¿De campo cuál has visto tú que te haya gustado? El que más me ha gustado, pues que tengo mucho cariño por los dos mediocentros, Tropi y Abenza, entonces me quedo con ellos dos porque los quiero un montón. Pero jugaron. O sea, el Tropi no jugó, jugó a Benza, ¿no? Tropi no, jugó Abenza
Y bueno, el que más me gustó el otro día fue Castedo. Castedo es que no para de correr el Sí, cabrón, ¿eh? sí, sí, me Él gustó se mucho. esfuerza La verdad que ha muchísimo, se sido esfuerza mucho. un buen fichaje del club. Totalmente. Juan, un hobby que no se sepa aparte del fútbol. Eh, el Me pádel. decía el ah, vale, me creía que me decía el tenis como Eh, Joaquín. no, 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 el tenis no, el tenis no, el pádel, el pádel. Me gusta Pe el pádel con los amigos. pero has cogido una pala algún día, ¿no? No como Joaquín. Sí, 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 la cojo de vez en cuando. Y para acabar, un mensaje para la afición del Águila de Juan Góngora. Muchas gracias por todo lo que me habéis dado estos 2 años, de verdad. Os recuerdo con un cariño especial. El otro día me sentí en el homenaje que me hicieron, me sentí yo y mi familia, de verdad, indescriptible y han sido 2 de los años más especiales de mi carrera, más bonitos, y quiero mucho a ese club y quiero lo mejor para ese club y que ojalá el año que viene esté en primera red. Que pronto lo entrene Juan Góngora, ¿no? Por supuesto, que en el fútbol profesional, me encantaría que fuera así. Bueno, pues hasta aquí el capítulo con Juan Góngora. Te agradezco un montón este ratito. Te he quitado más de lo que habíamos hablado, por lo que te pido perdón. Pero espero que haya estado a gusto y te lo hayas pasado bien. Vale, muchas gracias por la entrevista, me he sentido súper a gusto y cuando te apetezca volver a hablar, pues aquí estaremos preparados. Estaremos al tanto, sobre todo si se da eso, ¿no? De que empiece a coger la pizarra con la gente del Águila. Pronto, Me si quedo Dios con eso, me quiere. quedo con eso. Bueno, Juan, un placer, Vale, ¿vale? exclusiva. Que vaya muy bien. Un abrazo Hasta enorme, muchas luego. gracias. Chao.